¿Qué es el rapport? En la entrevista, el rapport es la relación terapéutica que se mueve en el equilibrio entre la diferencia de los roles paciente-profesional y la meta común de colaborar para solucionar un problema. Es el entendimiento compartido y empático de las diferentes perspectivas desde las que uno mismo y la otra persona abordan un problema que debe ser solucionado por ambos. Es un marco de relaciones en la que se establece un entendimiento mutuo entre varios agentes con el objetivo de abordar una problemática de manera colaborativa. Sus dos pilares fundamentales son la mutua confianza y la comunicación fluida. Lo ideal aquí es que el usuario se exprese mucho más que el abogado. El rapport se puede entender tanto como una dinámica de relaciones, es decir, algo situado en un tiempo y en un espacio en concreto, o como una técnica que aplica una persona, es decir, un instrumento que forma parte del repertorio de habilidades del profesional. Componentes del rapport. Como primero encontramos la coordinación. La coordinación, o también llamada mirroring, consiste en adaptarse al ritmo de la otra persona, tanto gestualmente, captando el todo general de su lenguaje no verbal y replicándolo de modo parecido. Oralmente, adaptando el tono de voz y el ritmo del habla al de la otra persona. Y sobre todo, emocionalmente, reflejando uno mismo el estado emocional de la otra persona para empatizar y a la vez hacer manifiesta esa empatía. En segundo lugar, encontramos la reciprocidad. Mostrar reciprocidad consiste en encontrar maneras de corresponder las aportaciones de la otra persona, ya sean acciones u oraciones. Clásicamente, en la consulta, la reciprocidad se plasma a través de la escucha activa, en la que el profesional, a pesar de permanecer más callado que el usuario, da constantemente señales de escuchar a la otra persona y de reaccionar ante lo que dice. Este componente del rapport varía según la naturaleza del trabajo colaborativo que deben llegar a cabo las personas. En tercer lugar, encontramos lugares comunes. Este factor hace referencia a la necesidad de centrar el foco de los mensajes y las acciones hacia temas que sean de interés para todas las personas implicadas. Esto es algo que muchas veces hacemos sin darnos cuenta, al tantear los gustos y aficiones de una persona que acabamos de conocer y terminar hablando sobre algo que nos resulta fácil de dialogar. También esto se hace en la entrevista, aunque por supuesto siempre con el objetivo de las sesiones en mente y sin desviarse demasiado de ciertas directrices y temas a tratar. El resultado de estos tres factores es el establecimiento de empatía, confianza y comunicación clara. Pautas para crear el rapport. En estas pautas encontraremos 5 que son muy importantes. La primera es ser conscientes de la importancia de la primera impresión. La mayoría de los profesionales cuyo desempeño depende en gran parte de su capacidad para generar un buen rapport ponen especial celo a la hora de presentarse al usuario del modo adecuado. De este modo, desde el principio se crea un marco de relaciones basado más en la confianza que en la falta de ella. Y por otro lado, el hecho de que el profesional se presente adecuadamente puede hacer ver al usuario que él mismo tiene un protagonismo que no se esperaba. Un simple apretón de manos, por ejemplo, es suficiente para hacer que los usuarios se vuelvan significantemente más receptivos a las atenciones del profesional y el personal en general. La segunda pauta para crear rapport es hacer que el lenguaje no verbal y verbal se relacionen entre sí. Generar rapport es en gran parte reducir al mínimo las posibles distorsiones en la interpretación de las expresiones del otro. Por eso es importante expresarse de manera limpia, sin contradicciones entre lo que se dice y entre lo que se hace. Por ejemplo,
Invitar a un usuario a que explique su problema y a la vez mantener los brazos cruzados es algo que daña la calidad de la relación, ya que se emite un mensaje inconsciente. En la tercera pauta, para crear rapport, encontramos formular enunciados sin ambigüedad. Esta es una de las pautas a seguir que exigen de una buena preparación de expresión verbal. Consiste en utilizar un lenguaje accesible y claro, sin espacios que puedan dar pie a dobles sentidos ni frases inacabadas. De este modo, la otra persona no tendrá que esforzarse por desentrañar el significado de lo que se dice, algo que ya de por sí podría generar un rechazo. El cuarto es poner a prueba la calidad del rapport. Aunque no se note, los profesionales lanzan pequeños globos sonda al usuario para poner a prueba la solidez de la relación. Por ejemplo, puede romper el mirroring adaptando una postura muy distinta a la de la otra persona o modificando el ritmo del habla para ver si esta iniciativa es imitada. Si el usuario se adapta a estos cambios, es que el rapport se está estableciendo de manera correcta y exitosa. Y por último, es hacer una autocrítica frecuentemente. Los profesionales emplean mucho tiempo en autoevaluarse para descubrir qué dinámicas funcionan y cuáles no lo hacen a la hora de establecer una relación profesional con el usuario. Por eso, la calidad del rapport va mejorando a medida que se pulen las imperfecciones de esa alianza entre profesional y usuario, algo que ocurre gracias al estudio de uno mismo. Técnicas de rapport que puedes implementar dentro de la entrevista. Como primero, sonreír. Considerado la llave universal del rapport. La sonrisa es capaz de desarmar cualquier persona y hacer que grandes dificultades parezcan fáciles de resolver, sea en una conversación en vivo, por Skype o hasta por teléfono. Logramos percibir cuando esa persona está sonriendo, asimismo aquel que esté en el otro lado. Es gratuito y puede traer resultados inimaginables. Segundo, tratar al otro por el nombre. Ya lo dijo Dale Carnegie, el padre de las relaciones humanas. Recuerde que el nombre de una persona es para ella el sonido más dulce que existe en cualquier idioma. ¿Y quiénes somos nosotros para estar en desacuerdo? Parece irrelevante, pero llamar a alguien por el nombre, especialmente a quien no vemos, hace toda la diferencia. Tercero, ser optimista. ¿Hay cosa mejor que convivir con personas positivas? De aquel tipo que no piensa en problemas sino en soluciones, que contagian por donde pasan pues son leves y separan las buenas energías. Personas optimistas que transmiten confianza, sensación de poder y nos hacen querer estar cerca de ellos. ¿Y tú? ¿Cómo vas? ¿Será que le estás reclamando a todos por ahí? Cuarto, tener paciencia. Quien sigue la Guerra de las Galaxias debe recordar una de las frases más célebres del maestro Yoda. Paciencia tener debes, mi joven Padawan, sea para lidiar con las diferencias, alcanzar los resultados deseados, entender el timing de otras personas, esperar el tránsito caótico y hasta el mismo efecto de los entrenamientos y la dieta. En cualquier situación de nuestras vidas necesitamos ser tolerantes, trabajar la ansiedad y saber escuchar, pues cuando alguien habla es porque quiere ser escuchado. Quinto, buscar conexiones. Para convivir bien en familia, en el trabajo, con amigos y en la vida amorosa, es necesario comprender el universo de cada uno. Por más que a veces parezca que no tienes nada en común con otra persona, intenta encontrar cualquier información que los conecte. Región del país, estado, ciudad, equipo de fútbol, política, religión, películas, bandas, programas de TV, preferencias culinarias. Aquí se vale todo. En tiempos de internet. Preguntas abiertas. ¿Qué son las preguntas abiertas? Las preguntas abiertas captan las opiniones y comentarios de los encuestados sin sugerir una lista preestablecida de respuestas. Las preguntas abiertas motivan a los encuestados a dar su retroalimentación usando sus propias palabras sin restringir sus pensamientos. Son preguntas generales que buscan hacer fluir el diálogo entre el entrevistador y el candidato. Permiten que la persona dé una respuesta amplia,
Con las preguntas abiertas será evaluado tu desenvoltura, habilidades de comunicación y coherencia. Las preguntas abiertas son aquellas que no delimitan las opciones de respuesta y ofrecen una mayor multiplicidad. Por ejemplo, ¿qué opinas sobre las últimas declaraciones del gobierno? Háblame de ti. ¿Por qué te interesó la vacante? ¿Por qué decidiste estudiar? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Entre otras preguntas. ¿Cuáles son las ventajas de las preguntas abiertas? En primer lugar, pone confortable a la persona que se está entrevistando en ese momento. Segundo, proporciona riqueza detallada de la información. Tercero, permite más espontaneidad por parte del entrevistado. Y cuarto, hace la construcción de fases más fácil para el entrevistador. Y ahora, ¿cómo formular preguntas abiertas? Primero, hay que pensar muy bien la pregunta que se quiere formular. Debe estar ligada a los conocimientos y o la experiencia de los participantes, pidiéndoles opiniones, experiencias, ideas, etc. En segundo, comienza con una de las siguientes expresiones: ¿quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Tercero, formula siempre preguntas que permitan una gran variedad de respuestas. Cuarto, ten siempre en mente el objetivo que persigues con esa pregunta. Formula solo una pregunta cada vez. Si lanzas varias preguntas, puedes confundir a los participantes. Formula la pregunta y haz una pausa. Es importante que des tiempo para responder. Aunque el silencio resulte un poco incómodo, espera. Se puede contar de 10 a 20 minutos en silencio. Escucha con mucha atención las respuestas y asegúrate de dar retroalimentación positiva constantemente al entrevistado. Puedes introducir algún comentario que provoque discusión si ves que al usuario le cuesta animarse un poco a participar. Para facilitar la puesta en común de las respuestas, puedes utilizar diversos recursos como un listado de ideas, como escritura individual, una rueda de intervenciones, entre otros recursos. Y por último, huye de todas esas preguntas que solo provocan una respuesta excesivamente lacónica o única pregunta cerrada, del tipo sí, no, a veces blanco, gris, etc. Preguntas cerradas. ¿Qué son las preguntas cerradas? Las preguntas cerradas es un proceso de reclutamiento y selección. Son las preguntas que básicamente limitan al candidato a responder afirmativa o negativamente, o de las cuales se espera una respuesta corta y no argumentada como las preguntas abiertas, que permiten responder de manera más amplia. Las preguntas cerradas son las que piden al encuestado que elija entre un conjunto de respuestas, como sí, no, o entre una lista de opciones múltiples. Las preguntas cerradas son fundamentales para recopilar las respuestas de nuestros encuestados dentro de un marco limitado de opciones. Las preguntas cerradas son la base de todas las técnicas de análisis estadístico aplicadas en cuestionario y en encuestas. Ventajas de las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son fáciles de entender, por lo que los encuestados no necesitan pasar mucho tiempo leyendo las preguntas una y otra vez. Las preguntas cerradas se responden rápidamente. Cuando se obtienen los datos y es necesario compararlos, las preguntas cerradas proporcionan una mejor comprensión. Dado que las preguntas cerradas son cuantificables, el análisis estadístico de las mismas se vuelve mucho más fácil de analizar. Las preguntas cerradas son directas, por lo que es más sencillo obtener información personal de los encuestados o de índole delicado. Existen diferentes tipos de preguntas cerradas y por lo general se clasifican según la necesidad de tener opciones específicas para los encuestados, de modo que puedan seleccionarlas sin ninguna duda. A continuación, veremos los tipos de preguntas cerradas. El primer tipo de pregunta cerrada es la pregunta dicotómica. La pregunta dicotómica es un tipo de pregunta cerrada que puede ser contestada de dos maneras: sí, no, verdadero o falso. Como segundo tipo de pregunta está la pregunta de opción múltiple. Las preguntas de opción múltiple
Son fáciles y flexibles y ayudan al investigador a obtener datos que son limpios y fáciles de analizar. Consiste típicamente en ofrecer diversas respuestas para que el encuestado elija una o varias de ellas. Pregunta de escala de calificación. Existen preguntas cerradas en las que se requiere que el encuestado asigne un valor fijo como respuesta, generalmente numérico. La pregunta de escala de calificación se distingue por los puntos de escala que se definen en cada pregunta. Pregunta de orden de rangos. Estas preguntas cerradas vienen con múltiples opciones entre las cuales el encuestado puede elegir según su preferencia, de lo que más prefieran a lo que menos prefieran. Generalmente es en viñetas. ¿Pero cuál es la diferencia entre las preguntas abiertas y cerradas? Bueno, las preguntas cerradas le piden al encuestado que elija entre un conjunto discreto de respuestas, tales como sí o no, entre una lista de opciones múltiples. Por otra parte, las preguntas abiertas captan las opiniones y los comentarios de los encuestados sin sugerir una lista preestablecida de respuestas. Por lo general, las preguntas cerradas se utilizan para recopilar datos sobre el encuestado, mientras que las preguntas abiertas ayudan a obtener sus opiniones. Este tipo de preguntas tienen un conjunto específico de respuestas. Limitar al alcance de estas ayuda a eliminar la ambigüedad. En este tipo de preguntas, los encuestados centran su atención en respuestas específicas elegidas por el entrevistador. Las preguntas abiertas motivan a los encuestados a dar su retroalimentación usando sus propias palabras sin restringir sus pensamientos. A continuación veremos unos ejemplos de preguntas cerradas y preguntas abiertas. El primer ejemplo de pregunta cerrada es: ¿te gusta trabajar con nosotros? Y la respuesta es sí o no. ¿Has estado estresado últimamente? Sus respuestas son sí, no lo sé, no. ¿Qué tan satisfecho estás con tu trabajo actual? Las respuestas son muy satisfecho, algo insatisfecho, muy insatisfecho. Los ejemplos de las preguntas abiertas son: cuéntanos tu experiencia con nuestra empresa hasta ahora. Comparte con nosotros lo que te preocupa. ¿Qué esperas de tu trabajo actual?